nuestro corazón, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, instrúyenos, Espíritu Santo, y edifícanos por tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret, la iglesia de Jesucristo dice: amén, amén y amén. Vamos a dar ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a la palabra del Señor. Y vamos a estar trabajando el libro de Lucas. Lucas capítulo 17, ubíquese allí. En Lucas capítulo 17 vamos a trabajar los primeros 6 versículos. Lucas 17, 1 al 6. Dice: y dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuere que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén, amén y amén. Tenemos un tema para esta tarde que se llama santidad y liderazgo. Santidad y liderazgo. Nosotros los seres humanos tenemos que aprender a entender de que siempre en nuestra humanidad, como es débil, siempre tendremos caídas. Pero en esas caídas que nosotros podemos tener en diferentes etapas de la vida, no podemos quedarnos en ese estado de caído, digámoslo así. En la vida del ser humano siempre se presentarán situaciones donde se verá comprometida la buena conducta y las acciones de la persona. Se verán situaciones donde uno como cristiano se ve comprometido en situaciones que son, como digamos, muchas veces vergonzosas. Es importante resaltar las acciones de una persona que puedan tener, que sean buenas o malas, pero que igual son acciones de una persona como ser humano, como tal. Hoy en día pues hay gran parte, podríamos decir que un alto porcentaje del pueblo de Dios no se preocupa por su propio bienestar espiritual. Hoy hay una preocupación más por muchas cosas externas, porque estamos más enfocados precisamente en lo exterior que en lo interior. Y si nosotros nos podemos analizar todo lo que la Biblia nos enseña, todo lo que la Biblia nos enseña es para que lo interioricemos, para que a través del interior salga al exterior, y al exteriorizar lo que Dios ha formado en nosotros en la parte interior, vamos a ver resultados exteriores, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque al ver resultados exteriores vamos a ver la formación de otras personas a través de esas, digamos, conductas que se presentan y que tienen que ser conductas de bienestar, haciendo la salvedad que en medio de todo se cometen errores. Dice el primer versículo: y dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. ¿Usted puede pensar en esta palabra? Y si Jesús
dice imposible es que no vengan tropiezos. ¿A qué se refiere? Porque es que dice nada es imposible para Dios. Si nosotros miramos lo enfocamos desde el contexto divino, vamos a encontrar de que sí, nada imposible para Dios y para Dios no comete errores. Pero si lo miramos en el contexto natural humano, vamos a mirar que sí, nosotros como seres humanos siempre tendremos situaciones donde nos vamos a tropezar y vamos a caer. Dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Es imposible que no vengan tropiezos a través de nosotros, pero ay de aquel de quien vienen. Ese ay tiene un fondo muy, muy profundo. Y ese ay tiene que ver con un clamor a algo que no tiene por qué suceder. Porque es que yo, José, soy un ser humano. Yo me equivoco en diferentes etapas de mi vida. Y si en mis equivocaciones yo me llevo enredada a una persona que está creciendo en el Evangelio, como decimos, un bebé espiritual, ¿yo qué tendría que decir? Ay de mí que estoy siendo tropiezo para una persona que está comenzando. Esto lo miramos en el contexto general de nosotros los humanos, ya en la parte de iglesia lo miramos como testimonio. El testimonio de nosotros cuenta. Y el testimonio de nosotros es bien importante. Nosotros cuidamos muchas cosas de nuestras vidas. Si nosotros hiciéramos un balance general de qué tantas cosas cuidamos, sería amplio ese balance. Pero la pregunta es, ¿cuidamos el testimonio? Porque es que el testimonio de nosotros tiene más importancia que cualquiera de las cosas que nos rodean. El testimonio de nosotros tiene que ver con nuestra vida, de una condición que llevamos nosotros delante de Dios. Por eso el primer punto que vamos a trabajar en esta tarde se llama una piedra de tropiezo. Así se llama el primer punto. Una piedra de tropiezo. Y la Biblia, ese manual de vida que Dios nos ha dejado, que es el que nos forma a nosotros, que nos enseña a ser como seres humanos y que nos enseña a cambiar nuestras conductas, a llevar una forma de vida diferente, en la que nos enseña a nosotros la formación de carácter. Y uno de los grandes problemas de nosotros es precisamente esa, la formación de nuestro carácter. Y en la formación de nuestro carácter tiene que ver con esta partecita del primer versículo. Dice, imposible que no vengan tropiezos. Sí, vienen tropiezos. Y de pronto se piensa, ay, ¿por qué si yo leo la Biblia, si yo oro, si yo ayuno, si yo me mantengo en la iglesia casi las 24 horas del día, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me pasa esto? Muchas cosas de esas tienen que ver con falta de vivir la palabra de Dios. Cuando no se vive la palabra de Dios, cuando no se aplica la palabra de Dios al carácter de uno mismo, no se ven cambios en la persona. Y ahí es donde más fácil se ven las situaciones de caídas, donde nosotros vemos que hacemos cosas que como que no cuadran en el camino que llevo. Como que quiero dejar tal cosa, pero no logro hacerlo. ¿Por qué? Y le digo a Dios en las oraciones, Señor, pero yo quiero cambiar esto. ¿Sabe cuál es el problema suyo? Y el problema mío, que no aprendemos a entregar a Dios nuestra condición de carácter. No aprendemos a entregar a Dios esas áreas de nuestro carácter que nos impiden crecer espiritualmente. Y se está hablando de una cosecha. Y mire que a través del trabajo evangelístico que se hace, las campañas evangelísticas, los altares que se hacen y todo el trabajo que se hace en pro de traer almas a los pies de Cristo, se habla de una cosecha. ¿Cosecha de qué? De almas a los pies de Cristo, precisamente. Pues para que yo sea una persona de
dar buena cosecha, dar buen fruto, tengo que aprender a llevar una vida de santidad en la formación de mi carácter por la palabra. Y es ahí donde yo tengo que empezar a mirar cuáles son mis comportamientos. Porque es que tengo comportamientos que no cuadran, como dije ahorita, no cuadran con lo que estoy haciendo. Y tengo que ver que yo puedo decir fácilmente es que yo no estoy pecando. Y resulta que sí estoy pecando. Porque el solo hecho de decir que no estoy pecando. Porque el solo hecho de decir no peco, estoy escudando mis propios errores. Es más, estoy siendo mentiroso hasta conmigo mismo. Entonces eso me lleva a que yo tengo que empezar a autoevaluar mi interior. Por eso es que digo, o les digo ahora, tenemos que empezar a mirar desde nuestro interior, no desde nuestro exterior. Y siempre acostumbramos a ver desde el exterior. Y no se trata de eso. La palabra de Dios tiene que ser interiorizada en nosotros, para que ese interiorizar la palabra en nosotros nos lleve a cambiar nuestras formas de actuar, nuestras formas de conductas. Y entonces ya seamos esas personas que, si bien es cierto cometemos errores, porque es que la vida de santidad no es esa vida donde se dice que una persona en santidad no se equivoca, que una persona en santidad pues es un angelito prácticamente. Pues si es un angelito, no debe estar en la tierra. Si ya está tan perfecto que no comete ningún error, no debe estar en la tierra. Porque el día que nosotros estemos perfectos, porque ya no estamos en la tierra. Porque mientras estemos aquí en la tierra, siempre seremos imperfectos. Siempre tenemos que luchar con nuestra condición humana, que es bien imperfecta. Entonces dice que los caracteres de las personas son esas partes donde la persona se permite humanamente ser formados. ¿Para qué? Para que esa formación a través de la palabra de Dios le lleve a una forma de conductas donde se convierte en un instrumento santo en las manos de Dios. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Miremos qué dice Mateo capítulo 7. Vamos a mirar algo en Mateo capítulo 7. Mateo 7, 1 al 6. Este texto lo conocemos muy bien. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo, del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta palabra es bien fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros somos dados a juzgar. Nosotros somos dados a señalar. Nosotros somos dados a mirar la condición ajena. Somos dados a mirar el pecado en la persona ajena. Y si yo digo es que yo estoy caminando en santidad, entonces yo soy el bueno y la otra persona es la mala. Y siempre miramos a los demás como los malos. En el medio del pueblo cristiano, todos somos buenos. Los malos son los que están afuera. Y es más, si dentro del medio del pueblo cristiano hay personas que no están haciendo las cosas como muy correctas, ellos son malos, pero yo soy bueno. Entonces siempre nos estamos mirando como esas personas perfectas, pero que realmente no estamos mirando nuestro interior. Y mire lo que está diciendo el texto. El texto dice: no juzguéis para que no seáis juzgados.
Entonces es importante que miremos cuál es mi condición con Dios, cómo estoy caminando yo con Dios, si realmente yo estoy apartado del pecado, de cierta cantidad de cosas que manejo en mi interior y que aún me impiden tener una verdadera comunión con Dios y ser un testimonio para no ser piedra de tropiezo a los que vienen atrás. Porque es que una de las grandes inconvenientes que vemos hoy precisamente es el mal testimonio. Mucha gente ya no quiere acercarse a los pies de Cristo porque ven el mal testimonio del mismo pueblo de Dios. Entonces tenemos que empezar a mirar desde nuestro interior para poder llegar a ser esos instrumentos santos en las manos de Dios, y dejemos de mirar tanto la paja del ojo ajeno y miremos el tronco, como dicen en algunas versiones, en nuestro propio ojo. Miremos nuestra propia condición, nuestro propio yo, nuestra vida esa vida donde manejamos resentimientos, raíces de amarguras, odios, falta de perdón. Manejamos muchas cantidades de cosas que nos llevan a que nosotros llevamos una vida de liderazgo sin santidad. Y se trata de llevar una vida de liderazgo en santidad. Y entonces esa vida de liderazgo sin santidad se convierte en piedra de tropiezo para la cosecha. ¿Por qué? Porque no hay cosecha. ¿Por qué no hay cosecha? Porque esa piedra de tropiezo está acabando con la semilla. Esa semilla es la palabra que se siembra en el corazón de las personas, y al ver ese mal testimonio, al ver esa mala conducta del mismo pueblo que está dentro de la iglesia, entonces dicen: no, yo mejor me quedo donde estoy. Yo mejor no entro a la iglesia. Yo mejor no cambio de religión, porque la gente siempre de afuera siempre tiende a eso, a que le van a cambiar su religión. Y aunque uno va y le dice: no se trata de religión, le presentan a Cristo, pero sin embargo tienen esa barrera. Pues la única manera de romper esa barrera es que nosotros, como líderes espirituales, como pueblo de Dios, llevemos un liderazgo en santidad. Y ese liderazgo en santidad tiene que ver con que nosotros seamos testimonio realmente de personas que no estamos mirando la palabra desde el exterior, sino desde nuestro interior. Entonces manejamos nuestro interior, miramos nuestro interior, vivimos nuestro interior, practicamos la palabra de Dios en nuestra vida propia, en nuestra propia vida. Entonces ya vemos la transformación que Dios empieza a dar en nosotros, porque nos lleva a renunciar a esas pequeñas cosas o grandes cosas que nos afectan, para realmente ser esos líderes que Dios quiere levantar en medio de su pueblo. Jesús levantó a 12, y a esos 12 los formó de una manera impresionante, y no los formó de una manera exterior, los formó de una manera interior. O sea, interiorizó la palabra en ellos, y ellos interiorizaron la palabra en ellos, valga la redundancia. Y eso llevó a que estos hombres fueron hombres transformados por el poder de la palabra de Dios, y fueron testimonio vivo de lo que Cristo hizo en ellos. Ese Cristo, ese Jesús que llamó a esos 12 y los formó como los formó, es el mismo Jesús que hoy nos está llamando a nosotros para ser formados, pero formados desde nuestra vida interior, para que nuestra vida interior sea una vida sana, para poder ser instrumento y sanar a otros, y por fin, por decirlo así, veamos la cosecha de la semilla que se ha sembrado. Llevamos mucho tiempo sembrando semilla, pero ¿dónde está la cosecha? Como el campesino que siembra la semilla y no la cuida, y al cabo del tiempo no ve ninguna cosecha. ¿Por qué? Porque no cuidó la semilla. Nosotros tenemos el concepto equivocado. Decimos sembrar la semilla, entonces ir a cuidar al nuevo. Sí, hay que cuidarlo, lógico, pero nos preocupamos por cuidar al nuevo, y no nos preocupamos por nuestra propia salud interior, nuestra propia salud espiritual. Entonces sí, preocupémonos por nosotros, también preocupándonos por el nuevo, por esa cosecha. Y yo creo que si nosotros miramos desde nosotros, entonces ahí sí vamos a ver la verdadera cosecha.
que es esas almas a los pies de Cristo, viendo el testimonio suyo y el testimonio mío. Entonces esa persona lo va a seguir a usted y me va a seguir a mí, nos va a seguir a nosotros, porque realmente somos los hijos de Dios transformados, somos digamos, ese instrumento en las manos de Dios, donde la semilla se siembra, da su fruto, y entonces no vamos a ver una bodega llena de personas. No, vamos a ver el reino de los cielos lleno de almas a los pies de Cristo, porque ese debe ser el objetivo de nosotros, ver que cada persona se convierta a Cristo. Muchas veces nos preocupamos más porque las personas vengan al auditorio, o si no vienen aquí, donde vayan, está bien, bueno, por lo menos van a una iglesia. Ese es como el contentillo de nosotros, por lo menos van a una iglesia. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que nazcan en Cristo, que den ese fruto en Cristo y que realmente alcancen su salvación. A usted y a mí un día nos evangelizaron. A usted y a mí un día una persona nos habló de Cristo. Y hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Y por esa misma gracia otras personas deben estar a los pies de Cristo. Pero no seamos esos instrumentos mal formados. Seamos instrumentos bien formados. Por eso, porque hay que llevar una vida de ejemplo. Volvamos al texto base, Lucas 17. Recuerden, estamos trabajando en Lucas 17. Y vamos a mirar versículo 3 y 4. Lucas 17, versículo 3 y 4. Lucas 17, versículo 3 y 4 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Somos buenos para esto? ¿Somos fáciles para perdonar? Yo creo que es lo que más nos cuesta. Y desafortunadamente en medio del pueblo de Dios, los que más duro nos damos somos nosotros mismos. Cuando una persona cae en pecado, se le cae con todo y no se le ayuda a levantar. Cuando una persona le falla a otra, se alimentan los odios, los rencores, resentimientos. Se alimentan situaciones donde las personas no se pueden ver el uno al otro, porque hay esa rivalidad por algo que ya sucedió. Pues entre nosotros no debe haber eso. Mira lo que está diciendo Jesús: mira por vosotros mismos, mira por vosotros mismos. Miremos por nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi condición con Dios? Mira por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. ¿Qué es reprender? Nosotros entendemos por reprender que es regañar, estrujar, hasta maltratar muchas veces, cuestionar. No, eso no tiene que ver con reprender. Reprender tiene que ver con reargudir, con exhortar, inclusive con dirigir a una persona a cambio de conducta, enseñarle a la persona lo importante que es cambiar la forma de las cosas, en la conducta que lleva. Es entender que la persona tiene que ser ejemplo, y la persona tiene que aprender a ser amonestada. Reprender tiene que ver con amonestación, que una persona sea amonestada para cambio de conducta. Entonces, cuando la persona se le hace ver las cosas, entonces la persona va a entender y va a cambiar. ¿Y cuántas veces? Ay, volvió a caer esta persona. Ay, pero es que se le dice, ¿cuántas veces se le dice? Y no, es que no aprende. Eso mejor déjelo déjelo en las manos de Dios, que ese ya es hijo del diablo. Porque ella no cambia a nadie. Árbol que crece torcido no le endereza a nadie. Así decimos. Pero mire lo que está diciendo el Señor. Si
7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y no es que vamos a poner a contar las 7 veces y a las 7 y a la 8ª vez ya no más. No, eso tiene que ver con un número, mejor dicho, indeterminado. Tiene que ver que cuantas veces sea necesario, perdone a la persona. Cuantas veces sea necesario, ayudemos a la persona. Pero para aprender esto, tenemos que aprenderlo ¿desde dónde? Desde mi interior. Si yo he sanado mi corazón, si yo estoy, como dice la palabra, mi corazón limpio. Y limpio no tiene que ver que soy el perfecto, no. Limpio tiene que ver en que no tengo prejuicio, no tengo esa situación de que tengo ese rechazo en mi corazón y esas situaciones donde cualquier cosita me saca la piedra. Nada de eso. Tiene que ver con que yo tengo que aprender a manejar las situaciones mías, porque es que yo ¿qué soy? Soy un ser humano como es la persona que está cayendo. Así como yo puedo caer y ir a otra persona y decirle ayúdeme que la estoy embarrando, perdóneme. Y vuelvo a los 15 días a lo mismo. Porque es que se trata de seres humanos. Lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier otra persona. Entonces lo importante es que como líderes aprendamos a entender que nosotros tenemos que caminar de una manera de santidad, pero desde nuestro interior, para que desde nuestro interior se exteriorice la obra de Dios en nosotros y las personas puedan ser transformadas. Entonces vuelvo a la parte de la cosecha. Vamos a ver una cosecha de almas a los pies de Cristo y no una cosecha de evangélicos resentidos que no han sido transformados. Porque evangélicos resentidos hay cantidades en las iglesias cristianas. No solamente en Fe y Esperanza, en todos los auditorios. A todos los auditorios llegan evangélicos resentidos. ¿Por qué? Porque no han cambiado sus conductas, no han sanado su corazón, no han limpiado su corazón, porque no han permitido que la palabra haga esa obra de limpieza, porque dice por allá Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted y yo conocemos la palabra de Dios, ¿por qué estamos caminando en resentimiento? ¿Por qué estamos caminando en odios? ¿Por qué estamos caminando en amarguras? ¿Por qué estamos alimentando el pasado? ¿Por qué alimentamos el pecado? Si se supone que conozco la verdad y la verdad me ha hecho libre. Por allá en el versículo 6, Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Entonces, si soy libre, tengo que estar en capacidad de ayudar a otros para que otros también sean libres por el poder de la palabra. Es la palabra de Dios la que transforma. Por eso hay que llevar una vida de ejemplo. Y una vida de ejemplo no es esa persona que lleva la Biblia a la iglesia, se mantiene en la iglesia, está en los ayunos y cuando llega a la casa llega a acabar hasta con el nido del perro. Le sacan la piedra y llega a acabar con todo. Si conduce un vehículo, se le atraviesa a otra persona por ahí en el semáforo y lo mínimo que le tira un madrazo. No, no es eso. Son vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios. Que se cometen errores, sí. Que se caen en situaciones que no se deben caer, sí. Pero que así como se caen en errores, se corrige. Porque es que estamos para corregirnos. Y la palabra de Dios nos corrige. Para eso es la palabra, para corregir nuestras vidas. Para ser corregidos por la palabra de Dios. Si nosotros no permitimos que la palabra de Dios nos corrija, entonces seguimos siendo solamente evangélicos resentidos. Y déjeme decirle que si yo soy un evangélico resentido, yo no he perdonado a nadie. Y si yo no he perdonado a nadie, yo estoy caminando para el infierno. Porque la palabra de Dios es clara y me dice que si yo no perdono a mis semejantes, Dios a mí no me perdona. Y si yo me voy sin el perdón de Dios para la eternidad, ¿para dónde me voy? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Así que tengamos mucho cuidado cómo caminamos. Nuestra vida de santidad es importante vivirla. Y tenemos que aprender a vivir en esa vida
de santidad. Una vida de fe. Vamos a mirar, antes de pasar, una vida de fe. Una vida de fe, leyendo versículos 5 y 6, ahí en Lucas 17, dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos una vida de fe. Y siempre que hablamos de fe, nos trasladamos a Hebreos 11. Y siempre que hablamos de fe, nos trasladamos a los textos bíblicos donde nos apoyan o nos afirman la parte de la fe. La pregunta es: ¿estoy llevando una vida de fe? Porque es que una cosa es leer el texto y otra cosa es vivir el texto. Si yo no vivo el texto, yo no estoy llevando una vida de fe. Si yo no vivo la palabra de Dios, yo no soy, o mejor, no llevo una vida de santidad, porque no he aprendido a vivir en santidad. Si yo no vivo la palabra de Dios, mi corazón sigue siendo ese corazón resentido, ese corazón herido, esa alma enferma. Una de las grandes preocupaciones de nosotros hoy debe ser esa: nuestra salud interior, nuestra salud espiritual. Porque si nosotros hiciéramos, si hubiera la forma de hacer a través, como hacen en las partes donde hacen pruebas a las personas para sacarles la verdad, y usan mecanismo, máquina muchas veces para eso. Eso ya tiene un nombre. Si se hiciera un tipo de trabajo de esos a la iglesia en general, se encontraría que en un alto, pero muy alto porcentaje de la iglesia está enferma del alma, porque siempre hay cositas por ahí. Y yo no estoy hablando de enfermedad del alma porque es que la iglesia está pues perdida, no, pero sí hay cosas que no se han solucionado. Hay personas que están en 20, 30 años en la iglesia y todavía no han solucionado sus problemas con sus seres queridos del pasado. Todavía el hijo que está viniendo en la iglesia, el hijo que le sirve a Dios, inclusive a la mamá le reprocha lo que pasó en su juventud, en su niñez. Y cosas así tienen que ver con falta de sanidad del alma. Todavía hay cosas que, yo lo veo, pero pues yo lo perdoné, pero mejor no hablarle para evitar cosas. No, está guardando todavía situaciones. Y eso se ve en medio del pueblo de Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos una vida de fe. Y esa vida de fe es creer de que Dios ya hizo la obra en mí. Pero lógico, para yo creer que Dios hizo esa obra en mí, yo tengo que mostrarla. ¿Y cómo la voy a mostrar? Llevando una vida de santidad, llevando una vida de ejemplo, llevando una vida de conductas donde la palabra de Dios está reflejándose en mi forma de actuar. No tanto en mi forma de hablar, porque muchas veces hablamos muy bonito, pero caminamos muy feo. No, es nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de actuar. Todo, que se vea la palabra de Dios en todo nuestro resplendor, digámoslo así, tanto interior como exterior. Ahí es donde ya nosotros llegamos a exteriorizar la palabra. ¿Cuándo exteriorizamos la palabra? Cuando esa palabra ya está haciendo esa obra de cambiar mis conductas, de cambiar mi forma de actuar, de cambiar mi ser. Entonces ahí vemos cómo Dios está transformando mi vida. Nosotros como iglesia necesitamos ser transformados totalmente por la palabra de Dios, porque es que esa transformación que Dios le da a la iglesia, que nos da a nosotros como iglesia, esa es la transformación que Dios quiere llevar a la vida de altar
de la persona que está allí, abriendo su casa para un altar de oración, la vida de altar de esa persona que llega allí al altar público, la vida de altar de esa persona que está aprendiendo a caminar con Dios y que está diciendo cómo es esto y se le está enseñando y usted dice, entonces sí, pero se ve el resultado. Los altares tienen que dar un resultado y es un resultado netamente espiritual. Y eso nos permitirá ver a nosotros la gloria de Dios en nuestras vidas, la gloria de Dios en la comunidad donde estemos, la gloria de Dios en el liderazgo que se esté ejerciendo y lógicamente en nuestra vida interior, desde aquí. ¿Por qué? Porque Dios quiere cambiar todo nuestro ser. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Usted quiere ser libre? Viva la palabra de Dios. Yo quiero ser libre, debo vivir la palabra de Dios. Si no es así, entonces es sencillamente imposible ser transformado. Yo no puedo ser transformado porque yo quiero o porque yo hago mis propios esfuerzos. No, yo soy transformado por la palabra de Dios, pero tengo que vivirla, ponerla en práctica. Vamos a mirar Mateo 21:21. Mateo 21:21. Mateo 21:21 dice, respondiendo, va a leer desde el 20. Viendo estos, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mire qué importante la vida de fe. Todo lo que pidiereis creyendo, lo recibiréis. ¿Usted sabe qué es orar creyendo? Eso tiene una profundidad muy grande, porque es que Jesús nos enseña a nosotros la vida de fe, cómo debe ser. Y la vida de fe no es una vida donde se duda, ¿será que Dios me responde o será que no me responde? No, yo tengo que tener la seguridad de que la respuesta de Dios está. Lo que pasa es que no podemos esperar la respuesta de Dios conforme a nuestra voluntad, sino conforme a su voluntad. Es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a vivir o a llevar una vida de santidad, aprendemos a esperar la voluntad de Dios, pero siempre que oramos, oramos creyendo de que lo que Dios dice, Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y si Él nos ha separado a nosotros para Él, para su gloria, para que lo honremos a Él, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de su pueblo. Pero tenemos que aprender a vivir en santidad. Vida de santidad. Un liderazgo de santidad es lo que Dios está llamando a que la iglesia sea. Una vida de santidad. ¿Queremos ver la cosecha de la semilla que se siembra? Hagámoslo en santidad. Todo el que tiene un liderazgo tendrá que rendir todas esas situaciones que le impiden avanzar en Cristo para que poder tener un avance importante y ver los resultados de lo que esté haciendo. Primeramente desde lo espiritual. El problema es que hoy queremos ver los resultados desde lo natural. Y si no trabajamos lo espiritual, no tendremos resultados en lo natural. Eso tenemos que tenerlo claro. Queremos resultados en lo natural, trabajemos desde lo espiritual. Y desde lo espiritual no es mirar el error del hermanito, no, es mirar desde mi interior, desde mi propio yo, desde lo que yo estoy haciendo, para poder que esa semilla dé un resultado. Una piedra de tropiezo, una vida de ejemplo, una vida de fe. Una vida de santidad es aquella vida que se aparta del pecado y ejerce la autoridad delegada por Dios. Estamos llamados a ejercer la autoridad delegada por Dios en santidad. Somos
una iglesia, o debemos ser una iglesia de santidad. Debemos ser un liderazgo de santidad, un liderazgo de rendición ante Dios, un liderazgo que marca un derrotero en el sentido de que se muestra a Cristo en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque así como Cristo hizo esa obra maravillosa en sus 12 apóstoles, la quiere hacer en nosotros, en el pueblo de Dios hoy. Porque el Dios de los apóstoles no es el mismo Dios de hoy, o es otro. O sería que cambió. El Dios de los apóstoles se murió y quedó otro. ¿Sería eso? No, es el mismo Dios. Porque Dios es eterno y está en nosotros desde la eternidad y hasta la eternidad. Es importante que caminemos en esa vida de santidad para que seamos instrumento en las manos de Dios y Cali sea luz en medio de las tinieblas de nuestro departamento y nuestra nación. Yo creo que es importante lo que Dios quiere hacer en su pueblo y a través de su pueblo. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Dios, Padre de la gloria, te damos gracias. Gracias por la palabra que colocas en nuestro corazón. Usted que me escucha allí en las redes sociales, usted que está aquí en el auditorio, que vino por primera vez, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora vengo a ti agradecido por tu palabra. Señor, hoy me arrepiento de mis pecados y te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Señor, perdona mi pecado, perdona mis transgresiones y ayúdame a vivir en santidad. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, amén y amén. Padre, la gloria te doy gracias, amado Rey, por las personas que hayan hecho la oración de fe allí, Señor, en su casa, en el lugar de domicilio, Dios, o los que la hayan hecho aquí en el auditorio, Padre, que seas tú, amado Rey, afirmando esas vidas a tus pies, Padre. Tú has dicho en tu palabra que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bendice, Señor amado, oh Dios, esas vidas, Padre. Padre, en la gloria te damos gracias, amado Rey, y, oh Dios, bendecimos a la iglesia, Señor. Bendice a la iglesia, a tu pueblo, Señor, que está aquí en el auditorio, Dios. La iglesia que se conecta, Señor, a través de las redes. Bendícela, Padre, en la gloria, Señor. Gracias te damos por la palabra que colocas en nuestro corazón y te pedimos que esta palabra, Señor, corra en nuestro interior como río de agua de vida, Señor. Dé el fruto para el cual tú la colocas, Dios. Gracias te damos, amado Señor, y te pedimos que nos ayudes a que cada día, Señor, podamos ser luz en medio de las tinieblas, Dios. Y que la vida de santidad, Señor, cada día la podamos vivir en tu presencia, Dios, sabiendo, amado Rey, que tú eres Dios y que tú eres el soberano, el altísimo, el todopoderoso. En el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Jesucristo dice amén, amén y amén. Den un aplauso a la iglesia que está conectada en las redes sociales. Y un aplauso a la iglesia que está aquí en el auditorio. Y un aplauso al Espíritu Santo de Dios, porque Dios ha sido fiel. Bueno, podemos salir. Los que van a salir en forma ordenada, por favor, salgan en forma ordenada, que vamos a hacer y vamos a esperar unos minutos para arreglar, hacer la parte de la bioseguridad para entrar al culto de las 6 de la tarde.